Buenos días a todos. En esta ocasión tenemos la oportunidad, eh, agradecemos a todos por su asistencia a este segundo día del IPEC 2025. En esta ocasión, nuestro invitado de hoy es José Anaya, quien nos dará una plática referente al hidrógeno en plantas termoeléctricas. Platicando un poco sobre su trabajo de nuestro invitado, José Marco Antonio Anaya Izquierdo, originario de la Ciudad de México, con 36 años de experiencia en la industria de gases, gerente de desarrollo de negocios en gases especiales en Linde, México, para México, Centroamérica, Caribe y Norlatam. También es expresidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, ingeniero químico por la Universidad La Salle, maestro en ciencias por el TEC de Monterrey en automatización y sistemas de manufactura, maestro en administración de negocios por la Universidad de Phoenix, Estados Unidos, investigador en el área de tecnología para dióxido de carbono con 10 patentes publicadas en Estados Unidos, maestro en mercadotecnia digital de la IBES Business School de Barcelona, España. Además cuenta con más de 50 publicaciones nacionales e internacionales con respecto al hidrógeno como combustible. Bienvenido. El tiempo es suyo. Gracias, buen día. Si me deja presentar, por favor. Sí, no debería tener ningún problema para presentar. Creo que las preguntas. Sí, perfecto, sí. Se ve su pantalla. No sé si ya vean mi pantalla. Sí, se ve su pantalla. Ya es visible. Ok, gracias. Pues buenos días a todos. Gracias al IPN por la invitación. Mi nombre es José Anaya, soy el gerente de desarrollo de negocios para gas especiales y hidrógeno en INE. Tengo ya 40 años de trabajar en la organización y tengo experiencia con hidrógeno desde hace más de 20 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el vector energético que se llama hidrógeno y vamos a ver muchas cosas para que se entiendan bien desde el principio hasta el final. Entiendo que contamos con una hora, ¿verdad? Moderadores, buen día. Así es. Gracias. De cualquier forma, le indicamos el tiempo. Sí, no, yo creo que va a tardar como 50 minutos, pero ahí vamos, ¿ok? Bueno. Primero, Linde. Linde es la empresa más grande de la industria química. Linde es una empresa de gases industriales. Linde es el apellido de Carbon Linde, que fue quien en 1812 en Alemania fundó la compañía porque hizo una fábrica de hielos para hacer hielos y de ahí se le ocurrió que pues tenía que generar más frío y lo que hizo fue crear el ciclo de liquefacción del aire, que es lo que conocemos ahora para hacer como tecnología criogénica, que es abajo de menos 50, menos 60 grados centígrados. Nosotros operamos en más de 100 países y tenemos más de 2 millones de clientes, somos más de 80,000 empleados, tenemos 6,500 patentes activas, de los cuales yo poseo 15. Y somos reconocidos en el índice Dow Jones y estamos entre las 500 de Fortune. Entonces somos una empresa muy grande. En México somos la empresa más grande de gases industriales en México y en Norteamérica. Vamos a hablar un poquito de la era del hidrógeno. La era del hidrógeno y cómo lo vemos nosotros. La demanda global del hidrógeno en el 18, porque el 19 y 20 y 21 apenas están acomodando los números por cuestión de la pandemia. La demanda era de 115 millones, de toneladas, y todo iba más como el que se llama Industry Feedstock, es decir, a materia prima de la industria. Muy poco para calentamiento, muy poco para la industria y muy poco para el transporte. Nosotros pensamos que en el 2030, es decir, apenas a 5 años a partir de hoy, este consumo se va a duplicar, pero en el 2050 va a ser 10 veces lo que teníamos en el 2018-2019.
Pero lo que va a cambiar no es que realmente se use menos hidrógeno, al revés, se va a usar más hidrógeno, pero, pero se va a usar más en el transporte, después se va a usar más en la parte que es industrial, como pueden ver aquí, en la parte de generación y buffering, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y en la parte de heating and power para lo que es edificios. Aunque en México no hay muchos edificios, yo hoy día estoy transmitiendo desde Torre Antara 2 en Polanco, en Ejército Nacional, que no es un edificio muy grande, nada más tiene 12 pisos, pero bueno, aquí se tiene una turbina de gas natural, ¿no? Pero vamos a continuar. Vamos a recordar qué son los colores del hidrógeno. El hidrógeno es un gas químico, es decir, no es un gas que se encuentre en la naturaleza, es decir, se tiene que ser sintetizado, procesado vía una reacción química. Esta puede ser espontánea o no espontánea. En el caso específico del hidrógeno que se hace de hidrocarburos o de reformación de gas natural, o aquí se dice SMR, Steam Reformer, cuando se emite el CO2 a la atmósfera, el hidrógeno se dice que es gris. Cuando se captura y se reusa, se dice que es azul. Cuando se utiliza biogás o se utiliza energía renovable, ya sea eólica o solar, y se balancea las emisiones de CO2 hacia cero, se dice que es hidrógeno limpio o hidrógeno verde. O también se puede hacer utilizando agua limpia o agua que nosotros le llamamos dulce, más energía renovable, rompemos el agua en la electrólisis, no hay emisiones cero de CO2 y obtenemos también hidrógeno verde. Estos son los 3 colores más conocidos del hidrógeno. Obviamente se habla de hidrógeno blanco, que es el natural, que ya se ha encontrado en algunos países y recónditos del mundo, que sí hay hidrógeno espontáneo, pero pues es muy poco común, ¿no? El hidrógeno blanco. Y hay otros tipos de hidrógenos, como son el hidrógeno negro, que se hace de desechos del petróleo, hidrógeno café, que se hace de otros desechos. Entonces, son cosas muy, muy diferentes, pero ahorita nos vamos a referir al gris, azul y verde. El INDE tiene un portafolio muy grande de hidrógeno. Somos de las empresas químicas que conocemos más de hidrógeno en el mundo. Tenemos más de 150 plantas de hidrógeno gris funcionando en el mundo, más de 40 compresores, tenemos más de 1,000 kilómetros de ductos de hidrógeno, así como nos llega el agua aquí a nuestras casas en países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia. El hidrógeno te puede llegar y el nitrógeno y todos los gases te pueden llegar vía ducto, ¿no? Tenemos en Europa la caverna más grande de hidrógeno. En México estamos explorando una hoy día. Obviamente tenemos más de 80 plantas de electrólisis, 170 toneladas por día de hidrógeno líquido. Le surtimos a la NASA y a SpaceX para los viajes espaciales. Tenemos más de 1,600 equipos de transporte para ello, más de 50,000 tanques, más de 190 estaciones de hidrógeno, y obviamente somos pioneros en la parte de hidrógeno verde en refinerías, en acero y acero verde. Y obviamente también tenemos la planta más grande que se llama P2X, que es Power 2X, que es como conviertes la energía a lo que quieras, amoníaco, hidrógeno, metanol, lo que sea. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se produce el hidrógeno? Pues ya lo comentamos. Se produce por medio de energía solar, por medio de biomasa, por medio de gas natural, por medio de petróleo, de carbón.
La parte de electricidad, ya sea generada por ellos mismos, entonces, y también utilizando biometano, ¿no? Y después se hace la conversión, ya sea vía electrólisis, vía reacciones bioquímicas, como yo comenté en un principio, el hidrógeno es un gas químico que se tiene que sintetizar por una reacción química, o se hace por medio de termoconversión, como ya lo vimos que fue reformación de vapor con metano, oxidación parcial o reformación autotérmica, ¿no? Y ahí se genera el syngas, los que yo sé que ustedes no son químicos, el syngas es el gas de síntesis, que es monóxido de carbono, para hacer lo que podamos, lo que queramos, desde el punto de vista químico, entonces de ahí generamos hidrógeno. ¿Cómo se almacena el hidrógeno? El hidrógeno se almacena de dos maneras, la parte física y la parte basada en los materiales. La parte física es pues, en recipientes, ¿no? Como pueden ser gas comprimido, líquido, ya sea criogénico o frío, o totalmente criogénico. Y en la parte de materiales, pues puede ser almacenado con absorbentes, se puede convertir en líquidos orgánicos como hidruros, se pueden utilizar complejos de hidruros, hacer hidrógeno químico como son amoníaco y algunos otros, ¿no? Y sería en el caso de la parte física los recipientes que son de alta presión, ¿ok? El hidrógeno, como ustedes saben, es la molécula más pequeña que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué el hidrógeno es un vector energético? ¿Qué es un vector? Un vector es algo que tiene magnitud, ustedes lo deben de conocer perfectamente. Entonces, el contenido, la magnitud en este caso es el contenido energético. Entonces, vamos a ver aquí una comparación entre la cantidad de energía que nos puede acarrear ese vector, en el caso de hidrógeno, que son kilowatts horas por kilogramo. En el caso de hidrógeno son 33, gas natural 13, propano 12, gasolina 12 y diésel casi 12. ¿Qué quiere decir? Que es un buen acarreador porque nos da más, nos va a acarrear más energía por unidad de masa. Es lo mismo que pasa con el agua. ¿Por qué el agua lo usamos para enfriar, para calentar? ¿Por qué? Porque su CP es igual a 1, que quiere decir que nos conduce la misma cantidad de energía por su misma masa. Entonces, en este caso del hidrógeno, por eso lo tenemos que hacer. Ahora, el hidrógeno ya dijimos que se puede producir por hidrocarburos, fuentes renovables o agua. Y cuando nos entrega esa energía, ¿qué nos da? El hidrógeno solamente nos da agua y calor. Y los otros hidrocarburos nos dan agua, calor, CO2, hidrocarburos, etc. Entonces, esto es la prueba de que el hidrógeno es el mejor vector energético que tenemos hoy día sobre la faz de la Tierra. Ahora, ¿cómo lo hacemos para hacer hidrógeno de manera verde? Bueno, ya dijimos que hay que romper el agua utilizando energía eléctrica y estas son varias reacciones que se dan en una celda de combustible. La celda de combustible va a ser el elemento que nos va a convertir. Nosotros primero pasamos de un hidrocarburo del agua a hidrógeno y ahora queremos pasar de hidrógeno a que nos dé la energía que lo generó. Entonces, para eso utilizamos una celda de combustible. Existen varios tipos de celdas, aquí están todas sus reacciones químicas, pero la más usada hoy día es la PEM, que se llama membrana de intercambio de protones, o PEM, se llama Proton Exchange Membrane, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona la tecnología de una celda de combustible? ¿Cómo el hidrógeno nos regresa energía si es un gas? Bueno, aquí lo vamos a ver en esta animación. El hidrógeno viene a una membrana, como dijimos, pues se llama PEM, que intercambia un electrón para combinarse con el oxígeno del aire. ¿Se me entienden? Suelta un electrón. El flujo de electrones, como que es coulombos.
Y los coulombs por tiempo son amperes, y los amperes son corriente eléctrica, es decir, corriente eléctrica. Ya que se mezcla el protón después de haber seguido el electrón, se mezcla con el oxígeno y nos da agua. Y este es el ciclo virtuoso de la celda de combustible. Metemos hidrógeno, la membrana nos ayuda a quitarle un electrón, generar energía eléctrica que se ve aquí, se combina con el oxígeno y nos da agua. Así es de fácil como el hidrógeno nos regresa la energía. Pero esta tecnología se ha usado ya desde los 60 o antes, ¿sí? Entonces, en realidad, en el transporte, ¿por qué le llaman fuel cell o pila de combustible? Porque en realidad, si yo pongo un motor eléctrico, hoy día, cualquier motor eléctrico, lo conecto a una celda de combustible y esta le pongo hidrógeno y aire, pues me va a dar energía. Y lo único que voy a sacar va a ser calor y agua. Por eso el hidrógeno, y nos da una eficiencia arriba del 70%, que un motor de combustión con el que hoy llegan ustedes a sus casas, a sus trabajos, a la escuela, nos da 30% de eficiencia, cuando esto tiene 65 al 75% de eficiencia. Nosotros, Linde, estamos en toda la cadena de valor del hidrógeno. ¿Cuál es la cadena de valor del hidrógeno? Bueno, su producción, su procesamiento, perdón, la distribución y almacenamiento, las implicaciones y los usos finales. Esta es la cadena de valor de cualquier producto químico, cualquier producto. Es decir, se produce, se procesa, se distribuye, se entrega y se usa. Esa es la forma. Entonces aquí podemos ver lo que ya vimos, hidrógeno verde, qué es lo que podemos hacer, sintetizarlo, purificarlo, comprimirlo, licuarlo. ¿Cómo lo distribuimos? Por tuberías, en cavernas, en pipas, en tanques o en barcos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues llenar automóviles, hacer combustión con ellos, porque es un combustible a fin de cuentas, y también tener lo que son aplicaciones especiales para después en la industria se use como materia prima en la industria, como combustible en el transporte, como generación de calor en la industria, para generar energía o buffering, para calentar o para dar energía a edificios. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que nos van a apoyar con el hidrógeno para que tengamos un mundo más sustentable? Están las de movilidad que no las vamos a ver hoy, que son pues automóviles ligeros, camiones, trenes, etcétera. La otra es la industrial, es decir, cómo se usa en la industria. El hidrógeno se usa en los alimentos, en la industria de metales, industria de plásticos, industria de vidrio, etcétera. Pero también lo que vamos a ver es en la parte de energía. En la parte de energía vamos a ver que se puede utilizar para balancear la red, para tener energía de respaldo, para tener energía de bajo carbón, con bajo carbón, y también utilizarlo para generar energía mezclado, ya sea con gas natural o puro, ¿no? Entonces estas serían todas las aplicaciones que tenemos. Ahora, vamos a ver primero la parte del blending system, que es el sistema de mezclado con hidrógeno para hacer un combustible más limpio. ¿Por qué? Porque si dijimos que el hidrógeno al combustionarse solamente nos va a dar energía, calor y agua, pues es el más limpio, ¿no? No hay subproductos, esos son sus subproductos, a diferencia de la gasolina que te da CO2, hidrocarburos y otros contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que necesita un cliente para hacer un blending, para generar energía o para utilizarlo como combustible? Bueno, primero necesita tener el hidrógeno, segundo tener una tubería,
un sistema de combustión o de uso, pero también tener un sistema de mezclado, es decir, cómo voy a mezclar lo que tengo hoy. Esto ya se había hecho desde hace muchos años. Si ustedes buscan en internet HYTAN, que es el acrónimo de Hydrogen y Metan, HYTAN, que es mezclar hidrógeno metano, lo van a encontrar. Y obviamente tenemos que tener todos los dispositivos de seguridad porque estamos hablando y trabajando con hidrocarburos flamables. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue tener un skit de demostración de mezclado de hidrógeno, en el cual, pues, lo que hicimos fue llevar hidrógeno en tubos, tener un sistema que nos esté alimentando ese hidrógeno a la línea de gas natural y utilizarlo en esas tuberías y distribuirlo con la gente que lo usa para que sea su combustión más limpia. Cuando la combustión es más limpia, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los motores no se llenan de hollín, ni mucho menos porque no hay subproductos, ¿no? Sino, es decir, son muy, muy nobles. Entonces, en este caso, lo máximo que podemos mezclar es de 5 a 30% en tuberías, llevarlo a 400 y bueno. Entonces, este sería un esquema de cómo lo podríamos servir a un sistema de combustión. Aquí se ve que es una caldera para generar vapor o agua caliente o lo que se requiera. Viene la tubería del gas natural. Aquí lo que hacemos es, pues aquí se ve como una T, pero en realidad es un sistema de mezclado, donde mezclamos hidrógeno con el gas natural. Esto es un bypass, es decir, decimos que nos pasa esto que vaya directo, mezclamos y entregamos al sistema. En México apenas se está haciendo esta regulación, desgraciadamente pues ahora desapareció la CRE, pero estábamos ya junto a todas las industrias que queremos trabajar con esto, estábamos trabajando con la CRE para poder hacer esto una realidad. Sin embargo, sí se va a poder hacer a fin de año, ¿no? Bueno, aquí está el sistema, lo que se requiere por cada uno de ellos, este es el PNID. Entonces, realmente esta es una de las primeras cosas que podemos hacer con el hidrógeno, ¿no? Es decir, si tiene una tubería de gas natural que alimenta algún sistema de generación o de combustión, pues nada más lo mezclamos con el hidrógeno y las emisiones van a ser mucho, mucho más limpias, mejores, va a ser en un porcentaje alto sustentable, estamos hablando 70-80%, ¿no? De ahí nos vamos a pasar, esta es la parte de cómo se vería. Claro, esto se hace en tuberías enormes, ¿no? De kilómetros, de 36, 38 pulgadas, casi 40, casi 1 metro de diámetro, en tuberías, etcétera, y que se les surte a muchas gentes, ¿no? Como pueden ser la gente que hace pan, la gente que hace embutidos, leches, etcétera, que todo requieren calidad. ¿Ok? Después de ahí nos pasaremos a los sistemas de respaldo. ¿Ok? Entonces, este es un básico sistema de respaldo. Si ustedes pueden ver, aquí está la carga, se tiene un voz de corriente directa. Ustedes saben que toda la electrónica hoy día utiliza corriente directa y nosotros generamos y transmitimos corriente alterna. Después hay que rectificarla para que sea directa, como se hace en las televisiones ahorita en la misma computadora que estamos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues viene el sistema de energía, tenemos un sistema de desconexión y medición, tenemos un switch de transferencia de corriente alterna, un generador por si se va la luz, que es común, un sistema de distribución, un CCM, los rectificadores, hacemos el intercambio a corriente directa y vamos a las cargas. Y muchos de ellos tienen un banco de baterías. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos una celda de combustible que ya la vimos, que la pongo con hidrógeno y que me da flujo de electrones, que es corriente directa, ustedes lo vieron. Hacemos más chico el banco de baterías, quitamos rectificadores, ¿por qué? Porque ya estamos entregando una parte de corriente directa, quitamos el generador, ya no lo necesito,
y obtengo mi sistema de respaldo con hidrógeno. Uh-huh. Eso ya lo tenemos, ¿dónde? En la telefonía móvil. En lugares muy apartados, donde se va la luz o no llega. Han visto que las células de Telcel o de Movistar o de quien sea tienen o celdas solares o generadores. Muchas de ellas ya tienen celdas de combustible. Esta es la celda de combustible en telefonía móvil de Telcel. Tiene 6 cilindros de hidrógeno. En la celda de combustible es como una lavadora, ahorita la van a ver. Esta es, aquí está la celda. Ajá. Es respaldo de telefonía celular, nos da 5 kilowatts. Ajá. A 24 volts, corriente directa, 6 cilindros de hidrógenos. Es como, les digo, como una lavadora más o menos, enfriada por circulación forzada. Tiene una computadora dentro que maneja todo. Ahorita van a ver cómo lo vemos en la pantalla. Y la vida garantizada por 15 años. Así se ve en la pantalla. ¿Ah? Aquí está saliendo la energía, aquí están los cilindros, aquí está, se está metiendo el aire al ambiente para ponerlo en contacto a la celda de combustible con el hidrógeno. Aquí se enfría la celda, se genera la energía y ya. Esa es la forma en la que lo estamos haciendo. Entonces, otra forma de generar energía, en este caso respaldo. Se utiliza mucho, no sé si ustedes saben, pero en todos los gobiernos, lo que es el sector salud, sector naval, sector oil and gas, todos ellos tienen sus sistemas de comunicación internos. No dependen de Telcel o de Telmex o de quien sea, ¿no? Ellos tienen sus sistemas por cuestiones de integridad. Entonces, todos ellos también tienen ya estos equipos como Telcel, la Sedena, la Marina, todos ellos tienen este tipo de equipos y tienen sus respaldos, ¿no? Que esta es una forma, porque usted ve un generador de energía, pues, sea ruidoso, contaminante y ocupa espacio, ¿no? Esto es muy pequeño. Bueno, ¿en dónde hemos puesto esto? Pues en Ciudad de México, en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela, en Sudáfrica. Hemos puesto con Movistar, con AT&T, con todos hemos puesto, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Ahora, también se puede tener un parque solar más una celda de combustible. ¿Qué es? Bueno, pues tenemos capacidad de 1.1 megawatts, ¿no? En operación 1459 megawatt hora y fotovoltaico. ¿Qué hacemos? Tenemos de dos: o lo entrego a la demanda de la comunidad, o lo que hago es, tengo agua, proceso mi agua, lo llevo a un electrolizador como vimos, rompo el agua, obtengo el hidrógeno, el oxígeno lo mando a la atmósfera y nos ayuda, perdón, y generamos hidrógeno. Esto puede ser en las horas de no muy alta demanda, lo guardo en alta presión, el hidrógeno, y luego con una celda de combustible lo vuelvo a transformar en energía. Lo vuelvo a meter a la red. Este es otro de las formas de energía que podemos hacer o de transformar con hidrógeno. Nuevamente, por eso el hidrógeno es un acarreador muy versátil de energía. De ahí podemos hacer uno tercero, que es parque solar, celda de combustible y bancos de baterías. Uh-huh. O battery backup, como lo quieran ver ustedes. Uh-huh. Entonces, tenemos energía fotovoltaica. Podemos llevarla directo. Podemos almacenarla. Uh-huh. Podemos generar hidrógeno, almacenarlo y luego transformarlo nuevamente en energía y mandarlo a la red. Y esa sería otra forma. Obviamente esto tenemos que operarlo de una manera inteligente. Yo he estado en Europa, en Alemania, estuve el año pasado, etcétera. Tiene un sistema así que funciona perfecto. De hecho, ni es operado por nadie. Por nadie. Tú llegas y
son cuartos cerrados. Alguien lo está viendo en algún lado del mundo por una computadora y está funcionando perfectamente. En México todavía no tenemos esto, CFE no tiene todo esto porque es el único. Y el último, ¿no? Que se llama el Hydrogen to Power, ¿no? El Hydrogen to Power, que es, pues, esta es una turbina que ustedes las conocen de energía, para generar energía de ciclo combinado, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Ay, perdón. ¿Qué es lo que se tiene? Pues se tiene agua más energía renovable, un electrolizador, un compresor, hidrógeno, y va directamente a la termoeléctrica. Ajá, ciclo combinado. Si hace falta, porque no hay mucho viento o etcétera, pues obviamente le meten gas natural, pero se puede utilizar. Esta es la forma. Ustedes ven, esta es la pantalla de esta turbina, donde pues, se está utilizando pues 2.215 metros cúbicos por hora de hidrógeno. Ajá. El fuel mode pues, puede ser blend gas, natural gas o hydrogen gas, ¿no? Que es lo que vimos hace rato. Entonces, la forma en la que se utiliza. Ahora, ¿quién lo hace esto? Pues lo hace Siemens, lo hace GE, lo hace Mitsubishi, lo hace el Rolls-Royce, los hacen muchas otras empresas que se dedican a la generación, a vender turbinas de energía eléctrica convencionales, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que nosotros. Ahora, no sé si hasta aquí hay alguna duda, quisiera hacer un alto. No sé si existe una duda, no sé si el moderador ahí, porque esto va a pasar a lo que es ya México, ¿no? ¿Con qué nos enfrentamos? Y con eso daríamos por terminar la charla. No sé si moderador nos ayudas. Bueno, hay un apartado de preguntas y respuestas al final de su charla. Okay. Si gusta de una vez o más tarde. No, si quiere, me faltan 3-4 slides, entonces si quieres al final, ¿te parece? Ok. Sale. Bueno, entonces, esta es la parte de generación. Entonces, como ustedes pueden ver, fuimos de lo general a lo particular, es decir, vimos desde cómo se produce, qué es una celda de combustible, cómo genero el hidrógeno, cómo el hidrógeno me regresa energía y cómo le puedo sacar más arriba. No, ahora, ¿cómo estamos en México? Primero, en México, es cómo está LATAM en energía, ¿no? ¿Qué tan verde es LATAM, no? Latinoamérica. Pues desgraciadamente, de los menos verdes somos México. Nosotros solo tenemos entre el 20 y 30% de energía, de la energía que se consume en el país es renovable, toda la demás es termoeléctrica, gas natural. Nos ganan países como Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, vean, casi tienen 100%. Nosotros somos los responsables de Costa Rica y Ecuador, que está por acá, tienen más energía. Ahora, hacer hidrógeno con energía que no es muy sustentable, pues la cantidad de CO2 equivalente por kilogramo de hidrógeno pues es muy grande. Vean, en el verde, en el gris y en el azul, pues es muchísima comparada con hidrógeno verde eólico 0.6 contra hidrógeno verde solar 2.5. La demanda es muy grande de energía verde en México y tenemos que ir hacia allá, si no, pues vamos a querer hidrógeno verde, pero no tenemos la energía suficiente para hacer todo el hidrógeno que necesitamos. Después, ¿qué está pasando en México? Bueno, en México hay un estrés hídrico, ustedes saben, y más los que vivimos en Ciudad de México, pues hay un desabasto de agua potable. Aquí pueden ver ustedes que hay lugares en México donde no hay agua, ¿no? Aquí se ven los lugares rojos. Entonces, este es un punto. Ahora, nosotros, como Linde, somos el mayor suministrador de hidrógeno en México.
Nosotros tenemos tres fuentes, que son generación en sitio, tenemos electrólisis para generar hidrógeno verde y tenemos regasificación de hidrógeno líquido que traemos de Texas, de ahí de la NASA, para, ahí tenemos una planta, para regasificarlo y venderlo como gaseoso. ¿Por qué? Porque la demanda en México es muy grande de hidrógeno y no hay, como les dije, mucho hidrógeno, mucha energía verde para hacer hidrógeno verde, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Tenemos nosotros ya una estación de rellenado de hidrógeno en Tultitlán para camiones. Es un camión que está operando desde el año pasado, desde marzo. Y bueno, eso es lo que tenemos. Yo con esto terminaría mi ponencia. Ahí le pediría al moderador que nos apoye con sus comentarios y estoy abierto a preguntas y respuestas. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, es hora del apartado de preguntas y respuestas. Alcen su mano para darles la palabra. Adelante, Juan Sebastián. Buenos días, doctor. Doctor José, mi nombre es Juan Sebastián, soy de Colombia. Soy dinamizador de un semillero de investigación en hidrógeno termoeléctricas acá en Colombia. ¿Sí? Me pareció súper bien su presentación. Tengo una pregunta, doctor. Bueno, acá nosotros pues, somos fuertes en el tema hídrico, hay hartas fuentes de agua. Y pues una termoeléctrica que esté más o menos a 10 kilómetros de la termoeléctrica a una fuente hídrica, como un río o una laguna, ¿es mejor transportarlo por tubería o por camiones? Y la segunda pregunta, esa planta de electrólisis del agua, ¿sí? ¿Podría aumentar o disminuir la producción de hidrógeno dependiendo de la demanda de la planta? Sí, mira. Sí, mira, Juan, gracias, mucho gusto. Mira, sí, mira, aquí lo que tienes que hacer es hacer un sistema, primero abrir canales primero tanto pluviales como del río, primero para no agotar el río, ¿no? Segundo, esa agua que es dulce, entiendo, ¿va? Confírmame ahí, Juan, si es dulce. Porque si es salada, pues se necesita hacer un proceso que gaste energía y dinero para poder hacer la electrólisis. Lo mejor es acercar el agua a la termoeléctrica lo más que se pueda, poner el electrolizador y regresar parte de ese hidrógeno a la misma termoeléctrica para que se haga la cogeneración, disminuyan las emisiones y aumente la eficiencia, que supongo que es lo que estás buscando, ¿verdad, Juan? Sí, lo que pasa es que entre una termoeléctrica que usa carbón, ¿sí? Entonces la idea de nosotros es convertirla a hidrógeno, ¿sí? Correcto. La fuente de agua es agua dulce, una laguna bastante. Ok, no, eso es muy bueno. La situación es que necesitas comprar una turbina, como lo comenté, como la que vieron ahí, que es una turbina francesa, ¿no? Porque, mira, la gente de turbinas es celosa de su deber, tú lo sabes, ¿no? Te dan poca información, ¿no? Entonces, y son Siemens, GE, etcétera. Entonces, ahí lo que yo te recomendaría es que hagan un ejercicio de acercar lo que más se pueda al agua por canales, tanto pluviales, mantos, con esa calidad que es buenísima, llevar el electrolizador, poner la turbina si es que se puede convertir, que mejor. Si no, tendrías que comprar una nueva, que es caro, y luego usar parte de esa energía para seguir explotando agua, ¿no? Pero bueno, esa sería mi recomendación, Juan. Muchas gracias, José. Y pues me gustaría pues, después compartir números. Me gustaría pues tener contacto con usted para próximos. Sí, ahí están mis datos, sí, los tienen los organizadores. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solo. ¿Alguien más cuenta con alguna pregunta? ¿Puede levantar su mano o ponerla en el chat?
Aquí yo quisiera ahondar también a lo que comentaba Juan. Realmente, ya las turbinas desde hace algunos años, las que venden los grandes, fabricantes de turbinas, como dije, son General Electric, Siemens, Rolls-Royce, Mitsubishi, y ahora hay chinas, ¿no? Que hay muchísimas también, que son muy buenas. Todos ellos ya han adoptado el uso ya sea total o parcial de hidrógeno. Y eso pues ayuda mucho. La cuestión es que en lugares donde hay mucho estrés hídrico, pues meter hidrógeno es difícil, pero donde no lo hay, como es cerca de ríos, de mar, que es un poco más difícil, pero se puede usar desalinizando el agua, ¿no? Así es. No sé si alguien tenga otro comentario. Adelante, Luis. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ah, vale. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la presentación. Yo me quedé con la pregunta sobre el almacenamiento en materiales, porque las imágenes donde ya se estaba aplicando almacenamiento era todo en tanques, o sea, almacenamiento físico. Entonces me quedé como de, ¿y dónde se puede usar o para qué se está planteando el correcto. almacenamiento en materiales? Sí, mira, fíjate que eso tuvo un boom hace como 10 años. No sé si oyeron hablar de nanotubos, nanoesferas, etcétera. Entonces, mucha gente empezó a hacer nanotubos de carbón, de sintetizados de cobre, de aluminio, de otros, para que absorbieran el hidrógeno y pudieras meter más hidrógeno en un cilindro del mismo tamaño. Pero eso tienes que aplicar presión. Lo que se vio es que los nanotubos y las nanoesferas tienen una vida mecánica definida, es decir, si tú les metes mucha presión se rompe, entonces disminuye su capacidad de almacenamiento. Entonces esa tecnología ha estado cambiando un poquito. Se habló de hacer grafeno, que han oído hablar ustedes de ello, de grafeno, que es un grafito muy especial, etcétera, pero no se ha terminado de concluir esa parte. Entonces la parte física, la parte de materiales todavía está un poco atrasada. ¿Para qué se usaría? Para energía móvil. ¿Qué es la energía móvil? Celulares, laptops, etcétera, ¿no? Para ello se utilizarían. Sí, adelante, alguien más tenía ahí su comentario. ¿Quién es David Benavides, no? Puso una pregunta. David, sí, mira, la perspectiva, déjame decirte, en Latam, ¿quién va más adelantado? Pues va Chile. ¿Por qué Chile? Porque miren, Chile es la fábrica de cobre del mundo, ¿no? Ustedes saben que en Chile hay las mayores las de cobre. Ellos usan mucha energía para extraer el cobre y han utilizado mucha tecnología de hidrógeno para ello. Después de Chile está México, Brasil, pero Colombia y Perú ya están haciendo sus trabajos para ello. Entonces yo creo que ese es, no sé si contesté tu pregunta, ingeniero. ¿Ok? ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Buen día. También pueden publicarla en chat. Sí, exacto, yo la veo aquí. Igual creo que arribita de David había otra pregunta de Eric. Sí, es que no la vi, disculpe. Sí. Ustedes la ven por ahí, con gusto. Bueno, dice, felicidades por su excelente ponencia, doctor. Una pregunta. De acuerdo a su visión y experiencia, doctor, ¿cuál es el siguiente paso para México en el desarrollo y potencial del hidrógeno? Gracias. Sí, mira, primero que haya políticas públicas y apoyos, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Europa, en otros países, en mismo Chile, en Colombia, hay incentivos donde ahorita generar hidrógeno verde es caro, pero lo que han hecho los gobiernos, ellos dicen, bueno, va a ser una inversión en hidrógeno verde, no pagues impuestos durante 10 años, etcétera, pero hay países como Alemania, el Reino Unido,
mismo Chile que dice, ¿sabes qué? Si el hidrógeno producirlo te va a costar $10 el kilo, yo te voy a subvencionar con 3 el gobierno, ¿no? Para que haya más gente que lo use, que se llaman off-takers, que tomen ese hidrógeno verde y que lo usen en sus plantas para que disminuyan la huella de carbono y sean más sustentables. Ese es lo que hace falta, muchas políticas públicas y que la parte de energía sea un poco más abierta. Ahorita, como ustedes saben, está solo restringida Hay otra pregunta. Ajá, sí, de Johanna. Buen día, mi pregunta es, ¿tiene conocimiento en qué lugar más cercano de Colombia hay termoeléctricas que trabajen con hidrógeno, parcial o completo? Bueno, mira, lo que sí sabemos, y yo he estado ahí, es Ecopetrol en Cartagena tiene 2 pequeñas termoeléctricas que ya está utilizando hidrógeno como blend. En Cartagena una y la otra creo que se llama Barranca Bermeja, pero son para uso de la refinería, no son para uso residencial o comercial, ¿sí? Eso es para lo que se usa, ¿sí? Que es Ecopetrol, como ustedes saben, la señorita que está en Colombia, ¿no? De hecho, lo han anunciado. Si lo buscan en internet, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues, adelante, como ustedes gusten. Muchas gracias. Bueno, cerramos el tiempo de preguntas y respuestas y hacemos entrega del certificado. Permítanme. Sí, gracias. Agradecemos a todos por su participación en esta ponencia y agradecemos principalmente a José Marco Antonio Anaya Izquierdo, que nos acompañó y nos dio la plática referente a co-combustión en plantas termoeléctricas. Por favor, un aplauso, sea por medio de gestos o inclusive si quieren abrir su cámara, se lo agradecemos. Sí, alguien levantó su mano, creo. Sí. Pero bueno. ¿Alguien quiere comentar algo? El certificado se lo haremos llegar mis compañeros en un momento más. Sí, por correo. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias y esperemos vernos pronto. Gracias, muchísimas gracias, José. Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias, excelente. Gracias.